Hola, soy Javier Pérez, soy el director ejecutivo de la firma ProFinance, asesores empresariales. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema importante dentro de las finanzas empresariales, que es dentro del capítulo de análisis financiero, lo que es los ratios financieros o índices financieros. Los ratios financieros básicamente relacionan las cifras del balance con el estado de resultados, de tal manera que podamos traducirla en indicadores que nos permitan una mejor lectura a nosotros como gerentes o analistas financieros. Estos ratios permiten expresar precisamente esas cifras en indicadores. Los ratios financieros fundamentalmente se clasifican en 4 categorías. Primero, los ratios de liquidez, también tenemos los ratios de actividad, en tercer lugar tenemos los ratios de endeudamiento y finalmente tenemos los ratios de rentabilidad. Aquí vamos a hablar en este video sobre los ratios de liquidez. Estos ratios ilustran la capacidad del negocio para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Dicho de otro modo, si a un negocio no le alcanza para cubrir estas obligaciones, se dice que está ilíquido o con iliquidez. Los ratios de liquidez más importantes, pues hay muchos ratios de liquidez, pero nos vamos a concentrar en los más importantes, los más utilizados a nivel de los negocios. Primero, el ratio de liquidez, propiamente dicho, que relaciona los activos circulantes o corrientes con los pasivos circulantes o corrientes. En segundo lugar, tenemos la prueba ácida. Esta prueba ácida se calcula restando al activo corriente menos el inventario, y este numerador se lo divide para el pasivo corriente. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia del primer ratio financiero, este se lo llama prueba ácida porque al activo corriente le deducimos el inventario, que es el activo corriente menos líquido, si se quiere decir, comparado contra la caja o contra las cuentas por cobrar. Entonces, por eso se lo llama prueba ácida, porque es un ratio de liquidez mucho más ácido. Y un tercer ratio o índice financiero de liquidez es el capital de trabajo, que básicamente resta el activo corriente o circulante del pasivo corriente y nos expresa esta cifra, a diferencia de los otros dos ratios que son índices, esta nos la expresa como un valor monetario, cuánto de capital de trabajo cuenta la compañía. Bueno, en este ejemplo que vamos a ilustrar en estos videos, vamos a interpretar las cifras que nos dicen los ratios financieros de esta compañía. La compañía de cerámica S.A. nos dice en el cálculo que hemos hecho que la liquidez corriente en el año 2011 está en 1.38 y en el año 2012, diciembre de 2012, está en 1.36. ¿Cómo interpretamos este ratio? Lo que quiere decir esto es que la compañía o el negocio cuenta con $1.36 en activos corrientes para cubrir cada dólar que adeuda en los pasivos corrientes. Este ratio respecto del diciembre de 2011 se ha desmejorado ligeramente, pero está dentro de parámetros, digamos que anormales, ¿no? Este ratio también se podría interpretar de otra manera. Si todos los proveedores de corto plazo, todos los acreedores de la empresa de corto plazo, dígase proveedores locales o de importación, dígase bancos que a la empresa les adeuda con obligaciones de corto plazo, se pusieran de acuerdo y quisieran cobrar a la empresa en este momento todo lo que le debe, la empresa contaría por cada dólar que les debe con 1.36 dólares, no $1.36. Es importante aquí definir el criterio entonces para entender si un ratio es bueno o no. En este caso, todo ratio que sea de liquidez mayor de 1 refleja un negocio más líquido, ¿no? A mayor el ratio, mayor la liquidez del negocio y viceversa. Bien, el segundo ratio de liquidez que vamos a mirar para la compañía de cerámica es el ratio de prueba ácida que comentábamos. Como recuerdan, este ratio deduce el inventario del activo corriente y lo divide para el pasivo corriente. Y para el caso de la compañía de cerámica S.A. nos damos cuenta que en el año 2011 este índice se ubicaba en 0.45, mientras que en el año 2012 se encontraba en 0.43. ¿Cómo interpretamos entonces estos ratios? Esto quiere decir que el negocio dispone o disponía a esa fecha con 43 centavos en activos corrientes de liquidez inmediata para cubrir cada dólar que adeudaba en el pasivo corriente. Entonces aquí ya vemos con este ratio de prueba ácida que la empresa sí tiene un poco problemas de liquidez porque cuenta con menos de $1
para poder cubrir cada dólar de pasivo corriente. Entonces, si todos los proveedores se pusieran de acuerdo, a proveedores de corto plazo, la empresa no podría pagarles a todos. Tendría que liquidar inventarios para poder entonces sí pagarles a todos sus proveedores. Entonces, un criterio para este ratio, que es importante que lo tengan en cuenta para su interpretación y análisis, es que el ratio mayor de 1 refleja nuevamente un negocio más líquido. Un ratio es recomendable, un ratio de privacidad mayor de 1, lo que denota que la empresa cuenta con una importante liquidez. Y finalmente, el capital de trabajo de la operación, en este caso nos dice que la compañía contaba con $98.596 a diciembre del año 2011 versus $122.715 para el año diciembre de 2012. Es decir, que el capital de trabajo aumentó en prácticamente $24.000 aproximadamente, y esto quiere decir que a mayor capital de trabajo normalmente se involucra mayores recursos disponibles para la operación de corto plazo. Estos ratios que hemos revisado evidentemente tienen que compararse con otros ratios que vamos a ver en otros videos, ratios de actividad y demás. Entonces, el análisis no se puede quedar solamente enfocado en estos ratios, sino que tenemos que relacionarlos para tener un mejor criterio sobre la salud financiera del negocio. Bien, ahí vamos a concluir con los ratios de liquidez. Les agradecemos mucho su atención. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.